Comenzaremos explicando sobre la tarjeta madre o microprocesador. Está compuesto por muchos circuitos y terminales. La historia nos dice que las tarjetas madres comienzan en el año de 1947, cuando unos científicos de los laboratorios Bell muestran su invento en un transistor amplificado de punto contacto, iniciando el desarrollo de la miniaturización de los circuitos integrados. En 1961, un científico inventó el semiconductor y anuncia el primer circuito integrado. Con estos inventos se comienza a trabajar la computadora, la main, parte principal del computador. Esta nos sirve para el alojamiento de diversos componentes, permitiendo que interactúen entre sí los diferentes procesos por medio de los pines, por medio de todos los elementos que se encuentran en la tarjeta madre. La tarjeta madre, como podemos ver, es escogida según las necesidades del usuario. BIOS. Estas son las siglas de Basic Input Output System. Este es un firmware que permite localizar y preparar todas las funciones de los componentes electrónicos dentro de la máquina, a la vez que permite conectar con un sistema operativo vigente dentro de la máquina. Esto se realiza mediante la instalación de un programa sencillo dentro de la memoria RAM. Su funcionamiento: después del encendido del procesador, ejecuta la instrucción llamada vector del reset, en donde se encuentra la primera línea del código del BIOS. Para la actualización puede realizarse con algún programa la instalación para una nueva versión directamente desde el sistema operativo. Las ranuras PCI. Este es un estándar que especifica un tipo de bus de una computadora para adjuntar dispositivos periféricos que pueden ser: el primero, un circuito integrado dentro de la placa madre, y el segundo, una tarjeta de expansión en la placa madre. La ranura PCI ha reemplazado al bus ISA y al bus Beta. La PCI fue creada en 1993 por Intel y funciona a una velocidad de 133 MB por segundo. A diferencia de la ranura ISA, PCI permite una configuración dinámica de un dispositivo, ya que al arrancar el sistema del BIOS, las tarjetas PCI y la BIOS mismo negocian los recursos de direcciones automáticamente con el puerto, a diferencia de la ranura ISA que se configura manualmente. El chipset es aquel que se encarga de dirigir la señal, por ejemplo, dirigir datos del disco duro al hardware de sonido para que éste eventualmente pueda ser escuchado. El chipset es un conjunto de sets de chips que se encarga de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el controlador de los puertos y ISOT, ISA, ICI, AGP, el USB. Las características del chipset son obtener un máximo rendimiento del microprocesador y el uso de ciertas tecnologías más avanzadas de las memorias y los periféricos. Los USB Universal Series Plus son dispositivos tales como el teclado, el mouse, el escáner, impresora, módem, placas de sonido y cámara. El sistema de Blues Series Universal consta de 3 componentes: el controlador, concentradores y los periféricos. ¿Qué es SIM? El SIM proviene de las siglas Single Inline Memory Mod. Es un tipo de encapsulado consistente en una pequeña placa de memoria impreso que almacena chips de memoria y que inserta en un zócalo SIM en la placa madre o en la placa de memoria. Los SIMs son más fáciles de instalar que los antiguos chips de memoria individual y, a diferencia de ellos, son medidos en bytes en lugar de bits. Los DIMM provienen de las siglas Dual Inline Memory Mod. Son similares a los SIM, aunque con notables diferencias. Al igual que los DIMM se instalan verticalmente en los zócalos de memoria de la placa base. Los conectores IDE es la conexión utilizada para los discos duros con la tasa de transferencia máxima de 133 megapíxeles, lectores de CDs
de DVD, de grabadoras de DVD y algún otro periférico. Los conectores externos dicen que son periféricos externos que nos permiten conectar el teclado, la impresora, el CPU y que a su vez vienen en una placa ATX que están conectados por unos cables que los unen entre sí. Aquí tenemos el puerto paralelo que mide 38 milímetros y tiene 25 pines agrupados en 2 hileras. También tenemos aquí el puerto GBA que incluye la moderna SGBA, XGA, pero no como la CGA o EGA, que miden 17 milímetros con 15 pines y así mismo en 2 hileras. También tenemos el puerto para el ratón, que dice que en realidad es un conector mini DIN como el del teclado. También tenemos acá las ranuras AGP, o más bien ranura. Dice que ya que dedica exclusivamente a conectar tarjetas de video de 3D, por lo que solo permite hacer una tarjeta bien incorporada aquí, ya que tiene mucha capacidad y no abastece el PCI. Dice que su funcionamiento puede ofrecer de 264 megabytes o incluso 258 megabytes. Mide unos 8 centímetros y se encuentra bastante separada por el borde de la placa. El conector eléctrico es donde se conectan los cables para que la placa reciba la alimentación de la fuente de poder. En las placas B y AT los conectores son dos, si bien están uno junto al otro, mientras que en las ATX es uno solo. Los conectores ATX tienen diferentes formas, tales son las rectangulares y las trapezoidales, las cuales están alternadas en los pines de tal forma que sea imposible equivocar su orientación. La pila del ordenador, o más correctamente el acumulador, se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando el ordenador está apagado. Sin ella, cada vez que encendiéramos, tendríamos que introducir las características del disco duro, el chipset, la hora y la fecha. Se trata de un acumulador y se recarga cuando el ordenador está encendido. Sin embargo, con el paso de los años pierde poco a poco esta capacidad como todas las baterías recargables. Esto sucede cada 2 a 6 años.